y específicamente tres casos, vamos a presentar tres casos, dependiendo del tipo de humedad, por capilaridad, por condensación y por filtración. Es una ocasión para que en estos momentos de cuarentena veamos la posibilidad de hacer reparaciones locativas en la vivienda. Como les decía anteriormente, no siempre estas reparaciones locativas en la vivienda se pueden hacer por cuenta de uno. Vamos a presentar casos en los cuales se podría hacer uno mismo estas reparaciones, aunque por lo general se requiere también el apoyo de un maestro que tenga conocimiento en pañetes, que tenga conocimiento básicos de construcción. Entonces empecemos con los tipos de humedades, como vemos en la diapositiva. Esencialmente, dependiendo del origen, tenemos tres tipos de humedades: por filtración, por capilaridad y humedades por condensación. Esos tres tipos de humedades nos aquejan y son los que vamos a trabajar en esta pequeña charla. Aquejan las viviendas, los muros de las viviendas o las cubiertas en el caso de la filtración con vivienda por lluvia, o el interior de las viviendas en el caso de la humedad por condensación en las superficies internas de las viviendas. Entonces hemos tomado tres casos de estos tres tipos de viviendas, que son aquellas soluciones físicas que se pueden hacer directamente en las cubiertas o en las uniones entre muros y cubiertas. Hay unos tipos de solución que retomamos, que nombramos la vez pasada, en una vivienda que se reparó en Sogamoso, en donde se trabajaron sistemas de aireación, de ventilación, para mitigar problemas graves de humedad por capilaridad y humedad por filtración provenientes del terreno. Y por último, remataremos con un caso que les voy a mostrar de una barrera química para resolver problemas de humedad por capilaridad que vienen del terreno y suben por los muros, por la cimentación, hacia las partes en los primeros pisos de la vivienda. También cuando hay, en el caso de la casa en Monquirá, Santa Elena, que hemos escogido para mostrar estos trabajos, se combinan a humedad ascendente por capilaridad y humedad por infiltración de aguas debido al alto nivel freático, en ese caso por la pendiente en la cual se encuentra ubicada la vivienda. También hay humedades accidentales que producen rupturas de tubos, y primero, por supuesto, hay que identificar qué tipo de humedad estamos, el origen del tipo de humedad que estamos enfrentando. Entonces, la humedad por filtración, como vemos acá, viene específicamente por el clima, la lluvia que produce grandes cantidades de agua que cae sobre las cubiertas y que también puede infiltrar los muros verticales o el terreno, dependiendo en dónde está ubicada la vivienda. Esta humedad que proviene del exterior puede producir daños en los revestimientos, se soplan los pañetes debido a las eflorescencias, a la salida de esa agua que transporta sales en la superficie, agua que se evapora en esa superficie al contacto con el aire y que deja las sales, cuyas sales se hinchan, se agrandan de tamaño, aumentan el volumen y rompen los pañetes. Entonces vamos al primer caso. Esta vivienda con problemas de humedad por filtración que viene de la lluvia. Aquí vemos cómo en la fachada se ve la terminación del muro en la parte alta en contacto con la teja en fibrocemento. Se generan estos vacíos por las ondulaciones de las cubiertas, de las tejas de Eternit, y permiten que cuando llueve, pues obviamente el agua entre al interior de la vivienda a través de esos vacíos de las ondulaciones. También al interior, ustedes ven aquí en esta fotografía cómo se filtra a través del vacío que deja la terminación del muro longitudinalmente con el contacto con la respectiva teja. Entonces, evidentemente, pasa la luz, pasa el agua, pasa el viento, pasa todo por ahí, incluido el agua por filtración. ¿Cómo resolver esas filtraciones de agua tan evidentes? Pues nosotros tenemos los flanches, como ven aquí en la fotografía en medio. Un flanche metálico es una lámina que se coloca para
prever que no pase agua de filtración entre la terminación de la teja y el muro colindante que está definiendo ese perímetro de esa cubierta. Entonces aquí la solución es pues implementar un flanche que nos resuelva, que nos impermeabilice esas uniones. Por lo tanto, aquí iría primero rellenar esos vanos que dejan los roblones de la teja con morteros de cemento colocados en esos vanos. Posteriormente al relleno de esos vanos, pues se coloca un flanche en L, ¿sí? Flanche en L que cubra verticalmente de unos 15-20 centímetros ese borde y cubra también horizontalmente por encima de las tejas otros 15-20 centímetros. Del mismo modo, en la separación longitudinal del muro con su unión con la teja, podemos usar un flanche del mismo tipo en L. La parte vertical está cubriendo todo el muro. Primero pues rellenamos con mortero y con ladrillo ese gran vacío que se ve. Y posteriormente sí lo recubrimos con el flanche en L. Un tercer caso que está aquí enumerado con el 2 tiene que ver con el típico problema al momento de realizar las mamposterías, las juntas verticales entre mampuesto y mampuesto, entre ladrillo y ladrillo, queda unos vanos, unos vacíos parciales o totales, porque el maestro al momento de sentar el ladrillo, las juntas verticales no las llena suficientemente con mortero. Entonces deja vanos parciales, vacíos parciales, por los cuales se filtra el agua. También hay un puente térmico, es decir, hace frío por ahí, se mete el viento frío por las noches. Por lo tanto, es fácil de resolver con una reparación locativa, rellenando cada uno de esos vanos, integrándole morteros de cemento con proporción 1:4, 1:3, una parte de cemento, 3 o 4 de arena, rellenarlos de la manera más interna posible para precisamente obstruir el paso del agua por filtración. Veamos ahora la humedad por capilaridad del segundo caso. Es aquella que viene proveniente, es ascendente, va de abajo hacia arriba, causada por presencia de agua en el terreno. Vemos aquí que el agua baja por el terreno. Si hay una pendiente muy pronunciada, como es el caso de estudio que tenemos, que mostramos la vez pasada en Santa Elena, en la casa en Sogamoso en Santa Elena. Entonces resolvemos aumentando sobre todo. En este caso resolvimos para mitigar el problema de humedad interna, no para resolver de raíz el problema. Entonces, ¿por qué se produce la humedad por capilaridad? Porque hay unos canales microscópicos que hacen parte de la estructura interna de los materiales, ya sea de la cimentación, ya sea de los muros de los sobrecimientos y de los cimientos, a través de cuyos poros pues sube, por un efecto electrofísico, sube a través de esos microscópicos poros, sube el agua hasta un nivel determinado dependiendo del tipo de material y dependiendo de la cantidad de agua, sobre todo en el primer nivel del terreno. Cuando tenemos el tercer tipo de humedad, que es condensación superficial, muchas veces se tiende a confundir cuando uno ve humedad en el muro, si es o no por filtración o por condensación. Por lo general, la humedad por condensación es aquella que tiene contenida o que está contenida en elevadas porcentajes de humedad relativa en el aire, sobre todo en los meses en los cuales hay meses de verano, en los cuales hay alta humedad en el aire, alto porcentaje de humedad en el aire, y ese aire con altos contenidos de humedad se encuentra con superficies frías. Ese contraste entre alto contenido en porcentaje de humedad dentro del aire y temperatura fría de la superficie genera las condiciones para que se condense el agua contenida y se genere el agua líquida. Entonces la condensación es el paso de estado de vapor de agua a estado líquido sobre la superficie de los muros. También en meses fríos, cuando los ambientes internos de la vivienda, sobre todo en viviendas que tienen espacios muy herméticos con poca ventilación, en las cocinas, en los baños, en las alcobas. En los baños, pues cuando se hace la ducha,
se genera vapor de agua. En las cocinas, pues por los procesos de cocción, se cocinan los alimentos y se produce también vapor de agua. En las alcobas, si son muy herméticas y no se ventilan, las personas generamos vapor con la respiración y eso también aumenta los porcentajes de contenido de vapor de agua del aire al interior de esas alcobas. Entonces, cuando se encuentra dentro del aire con puntos más fríos y poco ventilados, entonces se puede verificar el goteo superficial, que es la condensación de ese vapor al interior del aire sobre la superficie de los muros. Se forman como consecuencia de esa condensación, pues moho, ¿sí? Se contienen bacterias que son perjudiciales para la respiración cuando uno está al interior de esos espacios. También pues se deterioran las pinturas, los mismos pañetes, se ennegrecen, se manchan. Entonces la combinación de estos dos tipos de humedad, tenemos que la humedad por capilaridad, aquí vemos un ejemplo de cómo la capilaridad son esos pequeños vasos, en esta fotografía de la izquierda, llenos de agua al interior del material, que contienen y que transportan sales del terreno, sales del mismo material, del ladrillo, del mortero, que al momento de estar en contacto con la superficie de esos materiales, ya en una cota más alta, pues se evapora esa agua. Y esas sales aumentan de tamaño por el frío, el volumen de esas sales se aumenta, y ese aumento de volumen rompe el material que las contiene, es decir, el pañete o incluso los ladrillos si es demasiado acentuado ese fenómeno de capilaridad. Veamos entonces el ejemplo de una combinación de dos humedades sumamente fuerte en la casa en Monquirá, en Santa Elena, donde debido a la localización en un terreno inclinado, ustedes ven aquí arriba a la izquierda como la parte más alta está allá en la parte posterior, la parte más bajita está aquí en la fachada donde está el carro. Y esa inclinación hace que el agua baje por gravedad desde la parte alta hasta las partes más bajas. Entonces el muro, sobre todo el primer muro que colinda con el vecino, es el que mayor cantidad de agua recibe, es el primero que recibe el agua que viene bajando por la pendiente del terreno. Entonces al interior de la vivienda se generan grandes cantidades de humedad alrededor de todo, del muro paralelo a este que vemos, que está en la parte más alta. Aquí ya vemos el muro de la fotografía, que es el muro en el cual se pudo intervenir directamente abriendo estas ventanillas de ventilación y esta ventana de iluminación y ventilación que antes no existía. Entonces se puede intervenir en condiciones para mitigar el problema de la humedad al interior aumentando la ventilación. Aquí no pudimos intervenir resolviendo la humedad interna de los muros, que están llenos de humedad por capilaridad que sube desde el terreno. Pero sí intervenimos mitigando a través de la ventilación baja con estas ventanillas de ventilación y aumentando la iluminación también, porque entra luz solar y eso aumenta también la evaporación y el movimiento interno del aire, propiciando intercambios de aire entre interior y exterior. Sí se mitigó fuertemente a través de estas intervenciones puntuales de estas ventanillas. Aquí vemos en la fachada también, en este punto que está pintado, también se colocó una ventanilla de ventilación. También en la fachada, aquí está la escalera, aquí vemos un zoom de la escalera, se abrieron dos pasos de aire, debajo de la escalera estaba un baño, lo comentábamos la vez pasada, y abrimos con taladro dos huecos por los cuales se colocaron unos sifones para ventilar el interior de ese baño. Veamos el proceso constructivo de esas ventanas y esas ventanillas de ventilación. Obviamente que esto hay que hacerlo con un maestro, uno como propietario de vivienda, si tiene la experiencia en estos trabajos podría hacerlo, pero es mejor con un maestro. Estos huecos se deben abrir preferencialmente con taladro, no con puntero y maceta, porque el puntero y la maceta produce golpes, percusiones que puede dañar las partes colindantes con la abertura que nosotros queramos hacer. Entonces, preferiblemente con disco de rotación hacer esos rompimientos, además porque el terminado también de romper los ladrillos es mucho mejor con el disco que con el puntero y la maceta. Una vez que hemos abierto, aquí vemos el disco, el maestro trabajando con el disco, abriendo las pequeñas aberturas. Después de eso se estaba pañetando
incorporando la malla de la cual se habló la vez pasada, en la presentación pasada. Y aquí vemos la apertura y el pañete de esas pequeñas ventanas de más o menos 30 por 30 centímetros de longitud, ancho por alto. Luego se colocan las rejillas plásticas de 30 por 30 con posteriormente la realización de los filos de esos pañetes para el acabado final. Aquí vemos cómo se hizo también la reparación de una grieta, de la cual no voy a hablar, eso se habló la vez pasada. Y aquí vemos en los dos muros perimetrales, las dos ventanas desde el interior de ventilación de este espacio alcoba. Vemos también la realización de los filos de acabado, un detalle de la escalera que les mostraba anteriormente con la realización de los huecos con taladro para ventilar el baño que está debajo de esas escaleras. Y aquí pues vemos una fotografía del interior de la alcoba con la ventanilla en la parte inferior del muro de ventilación del espacio. Para rematar, entonces, veamos cómo se puede intervenir un muro sí, ya no mitigando el problema de ventilación interior de los espacios, sino erradicando el problema con una barrera química horizontal en la parte más baja del muro. Hemos escogido este video para ejemplificar cómo se hace esa intervención en la barrera, como barrera química en la parte inferior del muro. Ustedes ven aquí al microscopio el efecto del producto químico, que en este caso hemos escogido un producto de Sika, cómo los capilares al interior de la estructura de los materiales están llenos de agua cuando no se ha intervenido con la barrera química. Posteriormente a la barrera química, esa barrera precisamente el efecto es bloquear, es impermeabilizar a partir de donde la apliquemos la subida del agua, porque llenamos con el producto químico impermeabilizante esos microporos. Entonces se bloquea la subida del agua al interior del muro. En la parte superior izquierda vemos las gráficas dependiendo del tipo de material. Aquí un muro en ladrillo, cómo cambia en rojo el nivel del agua con el tratamiento y en negro el nivel del agua sin el tratamiento, sin la barrera. Para ladrillos, para piedra, para una piedra un poco menos dura, más areniscas, y para hormigón. Entonces, en todo existe un efecto que se evidencia en las gráficas de cómo se baja el contenido del agua al interior del muro. Veamos, estos son unos videos con los cuales yo voy a mostrar simplemente unas fases. Aquí vemos el retiro del pañete para quitar ese pañete lleno de deteriorado al interior del cual está la humedad. Entonces voy a mostrarles si logro hacer, si acá ya la primera fase, pues preparando los implementos para retirar ese pañete, que en este caso están usando punteros de un percutor que uno puede alquilar en cualquier ferretería o en un almacén de grandes superficies, donde esos instrumentos, los protectores para no tragar polvo, la cachucha reforzada, porque eventualmente pueden caer residuos del pañete que estamos retirando. Entonces aquí vemos cómo se ha retirado por completo del muro el pañete. Veamos la segunda fase. Veamos la segunda fase que consiste en la inyección. Una vez que hemos retirado el pañete, inyectamos con Sicamur, inyecto crema. Este es uno de los productos que Sika produce. Hay otras fábricas que producen otros productos, pero fundamentalmente es un gel que al ser inyectado con una inyección, como se inyecta la silicona,
un aparato para inyectar silicona, lo metemos dentro. Primero, por supuesto que abrimos los diferentes huecos al interior del muro. Centímetros como máximo. La separación de los huecos dependen de las instrucciones que nos dé el productor. Por lo general son 10 centímetros. Hacemos alineamos horizontalmente lo más bajo posible el muro. Ese alineamiento le producimos o le hacemos unos huecos con un taladro cada 10 centímetros aproximadamente. Repito, hay que ver las instrucciones del productor de la barrera química, y de acuerdo con esas instrucciones hacemos los huecos. Se taladran en la medida de lo posible a lo largo de todo el ancho del muro y en la longitud total del muro, para posteriormente inyectarlo. Aquí vemos la parte de la inyección del gel, que tiene ya, nos preparan ya, nos dan los elementos, la manguera y el inyector para inyectar en cada uno de los huecos que hicimos el gel. Y los ladrillos, con los agujeros, inyectando. Entonces vemos cómo podemos inyectar ese gel dentro de la línea de huecos que realizamos. Posteriormente a la inyección, pues ya hemos inyectado el gel. Entonces hemos dejado pasar un tiempo prudente, unas semanas, para que seque, en la medida de lo posible seque el muro. Podemos pañetar. Aquí ya es el proceso de pañete del muro. Entonces hacemos lo que llaman las maestras, que son aquellas guías que nos dan el nivel y el espesor que va a tener todo el pañete que nosotros hagamos. Ahí vemos las dos guías, y después a lo largo de todo el muro esas guías nos dan, otra vez repito, el espesor y el nivel del muro, del pañete del muro, para posteriormente rellenarlas con el pañete que realicemos. Ese pañete tiene la primera fase de llenado y posteriormente la segunda fase de alisado, para que nos quede el acabado del muro. Con esto doy por terminado la presentación. Hemos visto cómo se pueden reparar humedades que tengan origen ya sea por filtración de agua, lluvia, ya sea por capilaridad, es decir, humedad del terreno que sube a través de los cimientos, a través de los muros, y combinada entre capilaridad y filtración. Entonces, aquí dejamos esta presentación de humedades. Muchas gracias por la atención.